Pablo de Mar del Plata hace una pregunta que, en mi opinión, no solo tiene mucha actualidad, sino que también es aguda. La pregunta es: ¿piensa usted que es posible que la guerra de Ucrania sea el disparador de un derrumbe político y económico de Occidente? Fíjense ustedes, esto lo señaló Tony Blair, ex primer ministro de Gran Bretaña, que textualmente dijo que esta guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y la ocupación militar que está haciendo Putin, marca el fin de la hegemonía norteamericana. Es un juicio muy atrevido, pero viene de uno de los que inspiraron la guerra contra Irak. En su momento, Blair, con el primer ministro de España, Aznar, y el presidente Bush, se reunieron, dejaron a las Naciones Unidas de lado y atacaron Irak. Él formó parte del trío asesino, del trío de los criminales de guerra que atacaron Irak y mataron tantas personas y hambriaron a tanta gente. Del otro lado, el que acaba de hacer una afirmación, digamos, similar, es Henry Kissinger, que tiene 99 años, lo acaba de publicar un libro, y en la presentación señaló que estaba preocupado de que si se consolidaba la ocupación militar rusa de todo el Donbass, toda esa zona del este y sureste de Ucrania, Estados Unidos iba a entrar en una crisis muy severa, pero por sobre todo lo que dijo, ante opciones dramáticas, porque si no encuentra una salida a esta situación, va a tener que elegir una guerra contra Rusia y contra China. Kissinger. Y esto lo dice para septiembre, dice, se plantea esto, si se consolida la ocupación militar rusa de una franja de Ucrania, no de toda Ucrania, lo dice teniendo en cuenta que el boicot de Rusia al suministro de gas a Europa, en respuesta a las sanciones de la OTAN contra Rusia, colocan a Alemania en una situación dramática. Paralización de la industria, racionamiento de los suministros de gas. Y a Italia, mucho más que eso, porque Italia es un país económicamente, como se dice entre comillas, enfermo, tiene una deuda pública absolutamente fabulosa, tiene una crisis política porque una parte del establishment italiano no quiere seguir la guerra con Ucrania y quiere ver cómo resuelve los problemas de suministro de gas, etc. Hay una empresa italiana, creo que se llama Uniper, que es la distribuidora del gas ruso en Italia, que quebró y el gobierno se ve obligado a nacionalizarla, simplemente para salvar a los accionistas de esta empresa, pero ahora tiene que conseguir todo el abastecimiento de gas. Y el boicot ruso al gas es mucho más serio porque Rusia entrega gas natural por gasoductos. La alternativa sería que Europa compre gas licuado, que hay que transportarlo en barco, licuificarlo primero, regasificarlo después. En una palabra, vamos a un periodo de altísimos precios del gas, si se va a depender de este tipo de suministro. Por lo tanto, se puede llegar a quebrar en algún momento, por crisis políticas al interior de la Unión Europea, se puede quebrar la OTAN frente a la guerra, cosa que Rusia aprovecharía para consolidar, digamos, esa dominación. Todo esto son hipótesis de los estados mayores, de los polemistas, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con esto porque la pregunta es si va a ser un disparador de un derrumbe político y económico de Occidente. Esto es lo que demuestra lo siguiente, que esta guerra imperialista es una guerra mundial. Lo que todo el mundo se empeña en negar frente a las afirmaciones y las caracterizaciones de nuestra corriente. Y esta guerra mundial
solamente puede ser terminada por una sublevación general de los trabajadores, porque en el empeño por conquistar la dominación mundial frente al desafío que implica esta invasión, podemos llegar a ir a una guerra nuclear. Todos los dispositivos nucleares están en marcha. Y para concluir, se ha abierto un nuevo frente de guerra, porque en este momento Putin y el presidente de Turquía se encuentran en Irán discutiendo, por un lado, cómo salen los granos de Ucrania para que la gente no se muera de hambre, y Putin dice, bueno, no hay ningún problema, vamos a encontrar la forma de que salgan, pero queremos que salgan también los granos de Rusia. Y si salen todos, que se levanten las sanciones. Que se puede ir a un punto muerto esta cuestión. Pero lo discuten con un presidente turco porque depende de Turquía que todos esos granos pasen al Mediterráneo, porque controla el paso del Mar Negro al Mediterráneo y puede bloquear cualquier medida que se tome en ese sentido, de querer pasar por el Bósforo. Entonces fíjense lo siguiente, este presidente de Turquía está chantajeando de que bueno, vamos a un arreglo, pero quiere una parte del norte de Siria, donde están los kurdos, que es un pueblo oprimido por Turquía y que está en rebelión. Y es un pueblo que está en el norte de Siria, en parte de Irán, muy amplio en el norte de Irak y mucho más amplio, el 20% de la población, en la propia Turquía. Entonces fíjense cómo se extiende esta guerra imperialista, se extiende en otros horizontes. Mientras Israel, según el diario The Financial Times, tiene una red absolutamente consolidada en Irán dedicada al asesinato de militares y científicos iraníes. Y ya han muerto unos 10 dentro de Irán. No son atentados cuando viajan por ahí que le meten una bomba con un descuido. Es dentro de Irán. Y la sistematicidad de estos asesinatos prueba que hay una red. Por lo tanto, el peligro de una guerra entre Israel o el Estado sionista e Irán también interviene en el marco de toda esta guerra. Una vez más, solo la sublevación de los trabajadores frente a la carestía, la inflación, la guerra, los bloqueos, las sanciones, puede parar esta guerra destruyendo al propio imperialismo.